4, 3, 2, 1, venimos. Continuamos aquí en Like a las 10 como lo prometimos en el arranque. Vamos a dedicar un bloque completo al análisis de lo que ayer ocurrió en Brasil y de lo que pueda llegar a ocurrir a partir de hoy con esta histórica elección con una representatividad muy importante del electorado en la emisión de un sufragio que ha determinado que Lula vuelva a ser presidente de Brasil. Ya está del otro lado Mario Guerrero. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por sumarte este lunes al Like. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación siempre. Buen día. Vos también estuviste siguiendo el minuto a minuto porque las mesas escrutadas al principio dijimos, che, ¿qué pasó? Y después se terminó inclinando, pero también terminó siendo una elección muy cerrada. ¿Se esperaba que fuera así? A ver, yo creo que si uno mira las tendencias históricas, lo que pasó está bien, digamos, responde al proceso o la forma en la que se da el conteo de votos en Brasil. Recordemos que si bien el voto en Brasil es electrónico, por eso los resultados se vieron tan rápidamente y tan contundentes. Pero como siempre se empieza de abajo hacia arriba, los votos efectivamente que empezaron a entrar pertenecían a aquellos distritos que se habían inclinado en realidad en la primera vuelta y se terminaron de consolidar en la segunda vuelta en favor de Bolsonaro. Pero cuando empezaron a entrar los votos del nordeste, ya que además de ser los núcleos donde mayor concentración poblacional hay, se terminó inclinando la balanza y es lo que terminó marcando la victoria de Lula. Yo entiendo de que sí, sabíamos que era una elección extremadamente competitiva y más teniendo en cuenta dos factores. Uno, el techo electoral del PT, lo cual se mantiene en su línea histórica, en el sentido de que encuentra dificultades de ampliar su base de consenso más allá de lo que hemos visto, ¿no? Y lo que ha quedado marcado es la extrema volatilidad que hay por detrás, y en ese sentido yo no creo que haya un bolsonarismo de la misma manera que podemos decir de que hay un lulismo, lo cual lo que mueve la brújula política en este sentido, todo lo que es distinto al PT es un marcado antipetismo y un marcado antilulismo, ¿no? Entonces eso permitiría explicar las extremas variaciones que hemos visto de una elección a la otra y la facilidad con la que se ha reorganizado y reordenado el espectro político que no está con el PT. Mario, más allá de lo que vimos en la previa, incluso hasta creo que un día antes, ¿no? De una legisladora de Bolsonaro con un arma de fuego y demás, después de conocido el resultado, de que Lula ganó las elecciones, ¿se puso en duda el resultado? ¿Alguien del otro sector, no sé, publicó denuncias, hizo formales denuncias? ¿O esto es, habló la democracia y listo? A ver, yo por el momento no tengo registrado denuncias en ese sentido. Lo cierto es que Lula, cuando se dieron a conocer los resultados y ya la forma, lo contundente del resultado, él salió a decir de que Bolsonaro no se había comunicado con él. Ajá. Y yo creo que en este sentido, la contundencia, o por lo menos la problemática de la forma en la que se han dado estos resultados, el hecho de que desde la oposición no se salga a confirmar el resultado, pone en riesgo la posibilidad de que la legitimidad que hay por detrás de la elección, ¿no? A ver, yo no quiero decir que hay una cuestión de corrupción y demás por detrás o fraude, qué sé yo, pero es muy importante el hecho de que la oposición o aquel que pierde la elección salga a reconocer, porque si uno lo analiza y lo compara con ciertas cuestiones que hay similitudes en la manera de hacer política entre Bolsonaro y Trump, yo no veo la fortaleza institucional que sí hay en los Estados Unidos como para blindar la democracia en comparación a Brasil, ¿no? Entonces es muy importante que la oposición salga a reconocer la derrota, por más de que ha sido en un margen muy estrecho, y tengamos en cuenta de que el número que lo lleva a Lula al poder es producto de una amplia coalición. Entonces la gobernabilidad pasa a ser la discusión que viene en los próximos meses, porque lo cierto es que el PT es minoría no solamente en ambas cámaras del gobierno, sino también en materia de gobernadores. Es decir, de la totalidad de los 27 estados, 11
están dentro del espectro de Bolsonaro, 8 del espectro del PT, y hay 8 restantes que están ahí. Si bien se les dicen que son como los pivotal states de Estados Unidos, lo cierto es que no juegan tanto como pivotal state, sino que son 8 gobernadores que no pertenecen ni al espectro del PT ni al espectro de Bolsonaro, y a la hora de negociar pueden llegar a inclinar la balanza de un lado a otro, ¿no? Entonces, la verdad, lo cierto es que el reconocimiento de la derrota es un elemento muy clave, muy importante, además de que Brasil históricamente se ha caracterizado por tener indicadores de violencia urbana y violencia política que ante situaciones de suspicacia pueden llegar a generar conflictos o problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay cuestiones que hacen que sea endeble la política brasilera, ¿no? Mario, ayúdanos a entender la magnitud de lo que ayer ocurrió en Brasil, porque, bueno, sin contar China, ¿no? Estados Unidos, India, creo que hay otro país, pero Brasil es una de las democracias más grandes del mundo. Sí, y además es federal, forma parte de los pocos países del mundo que son federales. Tengamos en cuenta de que a la misma concepción de Brasil tenemos países como Estados Unidos, México y Rusia, ¿no? Entonces son federalismo, encima son países grandes, demográficamente grandes, entonces la pluralidad de intereses que hay hacia el interior de Brasil es extremadamente grande. Sin embargo, si bien el tema de la cuestión de las encuestas es algo que ha estado mucho en discusión, si nosotros comparamos los mapas electorales desde el segundo Lula particularmente hasta la actualidad, nosotros vemos que los niveles de votación respecto del PT y la otra fuerza opositora se está superponiendo con clivajes que han sido históricos en Brasil. Por ejemplo, el clivaje étnico-racial, el clivaje religioso, el clivaje económico. Recordemos, por ejemplo, que el PT es un partido de izquierda que representa a la clase trabajadora e industrial de Sao Paulo. Sin embargo, con la gestión del PT eso se invirtió. Entonces, la representación demográfica del PT dejó de estar en el sur y en los grandes urbes económicos, sino que pasó a estar a representar en aquellos sectores de mayor densidad poblacional, de mayor desigualdad, de mayor conflictos étnico-raciales, etc. Entonces, Brasil es un collage bastante complejo, lo cual, si no entendemos cómo es que operan todos estos clivajes hacia el interior de Brasil, difícilmente podamos entender cómo es que funciona la política general del país y a nivel local. Mario, ¿cuáles son los desafíos que tiene Lula como futuro presidente de Brasil? ¿Resolver las cuestiones sociales, políticas, de violencia, cambiar la política exterior, convencer a aquellos que no lo votaron, que además fueron casi la mitad de los electores? Sí, son desafíos en diferentes escenarios. Principalmente el mayor desafío va a ser, porque mucho del voto que se canaliza a través de la candidatura de Lula, hay mucho de añoranza respecto a lo que fue el PT, principalmente en los dos primeros mandatos, ¿no? Es decir, las dos presidencias de Lula. Recordemos que las políticas sociales y económicas implementadas durante el PT permitieran lo que se dice, ¿no? Usualmente en la literatura y demás, la creación de la nueva clase C. En Brasil, las clases sociales no se ordenan como clase baja, media o alta, sino que hay un esquema de estratificación que hace el IBGE, que es bastante complejo, en donde la clasificación es por letras, ¿no? Y la nueva clase C hace referencia a una nueva clase media, la cual entró en tensión, lógicas tensiones, cuando se dan procesos tan abruptos como el que se dio en el PT, porque estamos hablando de que más de 40 millones de personas salieron de la pobreza. Y no es que simplemente salieron a través de la pobreza por políticas de transferencias condicionadas de ingreso, etcétera, sino que fue un programa de inclusión social muy fuerte. Implicó reestructuración en la prestación de servicios, reestructuración en la forma en la que las universidades públicas otorgaban vacantes a la hora de ingresar a las carreras, etcétera. Es un esquema muy complejo,
lo cual eso generó muchas tensiones al nivel de la clase media, que es el voto que ha perdido el PT, ¿no? Particularmente por estos conflictos aspiracionales, pero sí es cierto de que las acusaciones y los casos de corrupción que tuvo el PT durante su gestión fueron muy fuertes. Ahora se ha vuelto a recuperar, pero por ejemplo en el 2005 Lula tuvo que atravesar un proceso de crisis en relación al famoso mensalado, ¿no? Esas transferencias que se realizaban, se quedó demostrado, hay gente que fue a la cárcel y demás, en donde había una serie de negociaciones en donde a los fines de cooptar apoyo había una serie de pequeños legisladores de partidos pequeños que recibían transferencias desde el PT o desde la estructura del Congreso, ¿no? Entonces, eso es un desafío, construir legitimidad es el principal desafío. El otro es decir, de que es posible mantener ese esquema de políticas sociales y económicas inclusivas en un contexto de escasez. Porque lo cierto es que los recursos que tenía Brasil durante las 3 presidencias del PT no es el mismo contexto en el que se encuentra actualmente. Entonces hay que ver de qué manera reactiva la economía brasilera y se resuelve el tema de la inflación, una variable que era muy estable dentro de la política brasilera, la cual ahora se trata de ver de qué manera se la reduce y se la mantiene estable, lo cual se explica por toda la vertiginosidad que está viviendo el escenario internacional, ¿no? Mario, la última, en un minutito porque solo nos queda un minuto. ¿Y América Latina entonces ahora? Porque el triunfo de Lula fue celebrado por casi todos los países. Creo que queda Uruguay un poquito ahí como en una posición incómoda. Pero ¿nos va a servir económicamente que Lula sea el presidente de nuestro principal socio? Hay que ver, económicamente, hay que ver en qué sentido, ¿no? Lo que sí yo creo que queda marcado es que hay una aspiración de que Brasil con Lula se constituye en el líder de la región. Bien. Una cuestión que no ha sido, no es una cuestión de Bolsonaro versus Lula, sino tiene que ver con el hecho de que Brasil siempre ha sido oscilante en este sentido. Nunca Brasil terminó de asumir su liderazgo en la región. Entonces, se cree de que la figura, el nivel de la manera en la que pensó Lula las relaciones internacionales durante sus 2 mandatos se puede llegar a replicar en este contexto, en donde tuvo un medio liderazgo, si queremos ser un poco generosos, ¿no? Obviamente con Dilma, con Bolsonaro y con Temer se renunció al liderazgo regional, con Lula hubo un medio liderazgo ahí, principalmente marcado por las disputas de poder con Hugo Chávez en su momento. Entonces se cree de que Lula puede llegar a constituirse en el líder de la región, amparados en que definitivamente Brasil es el principal socio comercial nuestro, y cuando digo nuestro me refiero a Sudamérica entera en materia económica. Entonces es un actor clave y todos estamos expectantes respecto a cómo que se va a comportar de cara a lo que se viene. Excelente, Mario, gran análisis. Muchísimas gracias por sumarte este lunes al Like a las 10. Te mando un abrazo enorme y buena semana para vos. Dale, muchísimas gracias a vos, Emi, y a todos por ahí. Nos vemos. Allí pasó Mario Guerrero con su análisis respecto de las elecciones en Brasil y el triunfo de Lula. Vamos a hacer una nueva pausa, nos queda mucho más para compartir hasta las 12. Nosotros estamos acá haciéndoles compañía, así que no se vayan, ya venimos.